tenemos que cuidar la interpretación que hacemos de la realidad. Decía Hughes, ¿no?, que experiencia no es lo que le pasa a un hombre, sino lo que un hombre hace con lo que le pasa. Exactamente eso es lo que debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos está pasando? ¿Cómo estamos interpretando este modelo de realidad? Y si este modelo de realidad realmente es mi mapa o es la realidad. En la neurolingüística me enseñaron que mapa no es territorio. El territorio real es lo que tú dibujas del mapa de México o del mapa de Argentina. Y es tu mapa, es lo que tú recuerdas de lo que era el mapa cuando lo dibujabas. Pero otra cosa es ir con un helicóptero o ir desde un helicóptero tomando fotos y registrando los accidentes costeros tal cual son. Entonces, por eso en el hinduismo se habla de Maya. Maya es la ilusión de lo que tú crees que es la realidad. Entonces, la interpretación de lo que sucede en tu entorno es siempre Maya, porque siempre vas a ser subjetivo, acorde a los condicionamientos que viviste, a toda la historia que pasaste, a la vida que tuviste y a las personas que te rodearon y que te enseñaron la realidad. Es como un poco el mito de la caverna de Platón. No sé si lo tienen en algún momento, léanlo porque es lo máximo. A mí me cambió el cerebro leer a Platón. El mito de la caverna de Platón, léanlo y si no lo comentamos en la próxima. Entonces, ya viendo este panorama de interpretación, la terapia floral, las esencias de flores, nos ayudan a interpretar de diferente manera si llegaba a sufrir por esa realidad. Es decir, que me ayuda a moverme a una posición perceptual diferente para observar esa realidad, que no me haga tanto daño y que no me impida seguir creciendo y seguir caminando. Esa es la idea de la terapéutica floral en esta interpretación. Y siguiendo las voces de Hipócrates, que él decía que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que realmente o las que verdaderamente curan las enfermedades. Esto refiere a una máxima hipocrática que dice Vix medicatrix naturae, que Vix significa fuerza en latín, fuerza o poder natural de curación. Y esta frase me gustaría que se la registraran porque es la capacidad que tiene el organismo de mantener ese orden. Digamos, el organismo tiene esta capacidad de regular, de equilibrar, de volver a la homeostasis, de volver al estado de salud. Y esto no solamente lo tienen los humanos, sino también toda la naturaleza. Las plantas y los animales también tienen Vix medicatrix naturae. Esta es la máxima de los naturópatas. Yo soy naturópata, tengo cédula profesional como naturópata recibida por Centro Universitario de Alternativas Médicas con título de la UPAV, que es la Universidad Autónoma Popular de Veracruz. Así que creo que por allí vi que una alumna también está estudiando la licenciatura de naturopatía y la felicito porque es una de las carreras que a mí me ha abierto todo este panorama para ingresar a la terapéutica floral dentro de los estatutos formales y legales de Secretaría de Salud. Y vamos a ver en los planos de las leyes, cómo podemos colocar a la terapéutica floral, si la podemos colocar dentro de esta regla biológica formulada que se llama Arndt-Schulz. Rodolfo Arndt fue un psiquiatra alemán, homeópata, y Hugo Schulz, un farmacólogo también alemán, del 1800. Ellos comentaron lo siguiente: los estímulos consistentes
en grandes dosis, o sea, grandes dosis de un medicamento, van a frenar o eliminar la capacidad vital de una célula, de un órgano, de un sistema o de un organismo. En dos palabras, estímulos grandes frenan y eliminan la capacidad curativa. En dos palabras, un remedio alopático va a impedir que yo produzca por mí misma la sustancia que me está dando ese remedio alopático. En cambio, estímulos consistentes en pequeñas dosis, que sería la terapia floral, la microdosis, la homeopatía de este medicamento, van a avivar y acelerar la capacidad vital de una célula, órgano u organismo. Es decir, que estímulos consistentes en pequeñas dosis aceleran y avivan este poder autocurativo. Entonces, si vamos a escoger qué tipo de medicina queremos usar, no me cabe la menor duda que vamos a escoger este tipo de medicina, sobre todo de manera primeramente preventiva, y si ya tengo la patología, voy a utilizar este tipo de medicina para que no se establezca como crónica la patología, ya que primeramente va a ser una patología crítica. Estoy hablando de patología tanto psicológica, emocional, vincular o física. No estoy hablando solamente de la patología física. Por ejemplo, si estamos con depresión, que estábamos hablando, ¿no? Si estamos cursando una depresión y estoy tomando fluoxetina, estoy orillando a que mi cuerpo no secrete la cantidad suficiente de dopamina, de serotonina, ¿no? Y estoy dependiendo de un fármaco que me está dando la sustancia que yo no estoy produciendo. ¿Comprende? Entonces, es en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de lo físico. Y acá estamos viendo el impacto terapéutico de los elixires florales o de la terapéutica floral, que es al mismo tiempo se da en todos estos vórtices o energías. Es decir, que hay elixires florales o esencias florales que van a trabajar en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Sé que hay esencias de flores como la valeriana y la manzanilla que bajan el ciclo cerebral por segundo y me ayudan a dormir, ¿no? Y me ayudan a contactar con mi inconsciente. Y ese es mi mundo espiritual. Entonces, también hay esencias florales que me ayudan a meditar conscientemente y a conectarme con esas voces internas, como dijimos, con la intuición, como el cerato, el peyote, la vainilla, el tabaquillo. También el impacto terapéutico a nivel psicológico, porque las esencias me ayudan a repensar y a reordenar el pensamiento, ya que al acercarse la vibración y proponerme otro nuevo modelo de mundo, estoy pensando distinto y me estoy ubicando y reubicando cada vez que tomo las esencias, me siento distinta. Modifican las formas que tengo de pensar, modifican los condicionamientos, cuando son conscientes sobre todo, nos ayuda a hacer conciencia de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, a nivel psicológico hay muchas esencias como la menta, el limón, esas son para el aprendizaje, la bugambilia, el chestnut bud, la esencia, por ejemplo, crabapple ayuda a limitar los pensamientos obsesivos, a hacerlos cada vez más bajos, junto con otra que se llama white chestnut. Entonces sí tenemos esencias específicas para el ámbito psicológico, por ejemplo, en un TOC o trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Así que hay esencias específicas para el mundo mental o la psique, la psique. También hay esencias específicas para las emociones, vamos a ver que existen emociones primarias y secundarias y vamos a trabajar todo este abanico. Para Bach, las flores trabajaban a nivel emocional,
pero él no descubrió que también trabajaban a nivel energético. ¿Pero por qué? Porque no tuvo tiempo, porque él trabajó 6 años con las flores, de 1930 a 1936. Ya vamos a hablar de Bach. No le dio tiempo. Yo estoy hace 33 años trabajando con flores. No digo que soy Bach, no digo que soy Bach, pero sí digo que he trabajado más que él con flores y hasta con sus flores. Trabajé mucho más tiempo que él. Entonces tengo esta capacidad de decirles que las flores trabajan no solamente a nivel emocional. La gente cree, está convencida que las flores son para el mundo emocional. No, las flores trabajan en todos los ámbitos porque son energía. Y como somos planos que no se pueden separar, pero sí se pueden distinguir, y se pueden distinguir muchos más que la emoción. Así que el área comportamental, el comportamiento tiene que ver con la guía que tú tienes de accionar, cómo te comportas con otros y cómo te comportas contigo mismo y todos los días en tu propia vida, ¿no? Hay comportamientos en solitario y hay comportamientos con los demás. Y esos comportamientos son modificados también. Por ejemplo, les decía, el clematis y el chile son buenísimos para accionar. Son personas que dicen voy a hacerlo y nunca lo hacen. Entonces es para poner en acción la voluntad con ese pensamiento y emociones. Y resulta que cada persona, cada individuo, cada animal tiene una frecuencia eléctrica y magnética. Hay un libro que se llama El cuerpo eléctrico de Robert Becker. Este doctor hizo una investigación y la midió en megahertz y se dio cuenta, descubrió que el ser humano vibra entre 62 y 79 megahertz, el cuerpo humano. Y que si tú bajas a 58 megahertz ya tienes un resfrío. Si bajas a 54 megahertz, tienes cáncer. Si bajas a 20 megahertz o 25 megahertz, estás muerto. Una lechuga mide 20 megahertz, para que se den una idea. Y entonces, con esta aparatología que le digo, esquío, bolímetros, galvanómetros, se miden las frecuencias vibratorias de los elixires florales. Y hemos medido los patrones y vibran a mayores de 100. Hasta 1000 megahertz puede medir la flor del peyote. Entonces, ¿qué hace las flores? Aumentan la frecuencia vibratoria de este cuerpo electromagnético y obviamente del cuerpo físico. Bueno, es interesante lo que les estoy comentando porque estamos viendo cada vez más investigación respecto al tema energético, ¿no? Y bioquímico está con los signos de interrogación, ya que creían todas las personas que trabajaban con florales que la terapia floral no trabajaba en el cuerpo físico, y nosotros hemos hecho investigación con cuadros de ratas, ratones, animales, donde hay comprobaciones de cambios morfológicos, o sea, hasta cambios en las formas, hasta en las neuronas de las ratas. Y hay modificaciones importantes, por ejemplo, en la abstinencia, en la investigación que hicimos en la Universidad Panamericana con ratones en abstinencia. Así que todo esto se los voy a mostrar cuando veamos ahora las investigaciones. Les tengo algunas investigaciones para compartir. Entonces, bueno, continuando con este impacto, vamos a ver cómo es que actúa. ¿Cómo es que actúa entonces esta terapéutica floral? Bueno, primeramente cuando ingerimos las flores que tienen una frecuencia determinada, tengo que dar justamente la frecuencia que necesita ese organismo. Imagínate que yo necesito cherry plum, pero me tomo mirasol.
Entonces, si yo necesito Cherry Plan y estoy tomando Mirasol, ¿qué va a pasar con la frecuencia electromagnética de esto? Va a ingresar y no va a impactar, no va a encontrar ninguna analogía con mi vibración, entonces se va a morir la sustancia que va a ingresar. No va a tener ningún proceso de modificación dentro de mí porque no era la esencia que yo necesitaba. Para que me haga el efecto, tengo que tomar una energía que sea analógica a mi patrón vibracional, ya sea positivo o negativo. En este caso sabemos que la frecuencia vibratoria de las flores es una frecuencia positiva, y si yo estoy vibrando en una frecuencia negativa o en defecto respecto a ese tema, por ejemplo, imagínate, estoy tomando la esencia de Holly, que trabaja el amor, y yo estoy muy celosa de Iván, que es mi marido, que le llevo 13 años, que es más joven y que mira a una muchacha por la calle más jovencita. Entonces, yo tomo esa esencia y como está esta energía conectando con mi energía de celos, que está resonando en la misma frecuencia, capto la información, resueno más alto, empiezo a sentirme mejor conmigo, empiezo a amarme más, y al amarme ya no tengo necesidad de hacer la escena de celos. ¿Comprenden? Ahora, si yo ingreso una información dentro de mí, que soy también información, y no es la resonante con la misma frecuencia, no me va a hacer nada. Por eso hay mucha gente que toma flores y no siente ninguna modificación, porque no fueron las esencias florales para ese momento, o no era o hay una persona que se está resistiendo ahí a reconocer su verdad, ¿no? Así que vamos a oscilar a una frecuencia ordenada en la medida que la sigamos tomando. Es decir, que si yo tomo una sola vez esto, no me va a hacer salud de un día para el otro, no es una alquimia de la noche a la mañana. Si es una transmutación y una alquimia, si la tomo consecuentemente en una frecuencia determinada. Ya vamos a aprender cómo tomar estas esencias para que ingrese a ordenar y a un tema de aprendizaje interno, ¿no? Entonces, dice, es como una especie de diapasón. Imagínate, acá tengo todas las notas do, acá está el do, 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 ¿no? Do y las octavas. Entonces, yo le doy el do al diapasón y resuenan todos los do. ¿Qué significa? Que va a resonar en mí el aspecto psicológico, emocional, que es otro do. El otro do puede ser el aspecto espiritual, el otro do el aspecto físico ligado a ese comportamiento. Imagínate que yo soy una mujer posesiva, controladora, que me cuesta separarme de mis vínculos, aferrada, y encima tengo estreñimiento, tengo varices y también padezco problemas cardíacos. Todo esto me está hablando de una personalidad chicory o achicoria en aztecas. O sea, estamos hablando de una planta que se llama achicoria en español, chicory en inglés, y esta planta tiene esas características. Ahora, características de forma de ser, porque soy controladora, tengo problemas cardíacos. Porque no dejo circular el amor, tengo mal retorno venoso y varices. Porque no quiero soltar, tengo estreñimiento. ¿Comprenden? Entonces, la forma de ser se va a ir así, que tiene ese sujeto, tiene que ser comprendido como un conjunto de
como un ser holístico. O sea, por eso los síntomas que trabajan los médicos con medicamentos sintomáticos nada más, no curan, porque tenemos que ver el complejo psíquico, el complejo emocional, el complejo del mundo de ese paciente y revisar el común denominador sintomático. Todos los síntomas refieren a ese tipo de personalidad. ¿Comprenden? Todos los síntomas físicos que tiene la persona tienen que ver con esa forma de ser. Y no, este síntoma para esto, para este otro síntoma le doy otra flor, para este otro síntoma, sino que una sola esencia muchas veces me va a dar todo el correlato de quién es ese sujeto. Y yo tengo que ayudar a la persona a modificar esa forma de ser, no a curar síntoma por síntoma. Esto es en líneas generales lo que les quiero explicar respecto a qué es lo que propone la terapéutica floral como modelo. Es un modelo evolutivo, es un modelo de desarrollo, de crecimiento, de querer ser mejor persona. No se trata de ir solamente a apacar o aplacar o a ponerle silencio al síntoma, sino más bien a proponerle a la persona querer ser mejor, conocerse primeramente a sí mismo y querer crecer. ¿Mm? Esa es la orientación de los postulados que ya vamos a ver, los postulados bachianos. Bueno, vamos a ver ahora por qué la flor y por qué el agua de manera científica. Se va a ir cumpliendo la otra hora. Por eso mismo, les pregunto si quieren hacer alguna pregunta. Vamos hasta acá y vamos a abrir el chat de preguntas para dejar que me hagan las preguntas que ustedes quieran. École. Esa frase de no ver la enfermedad, sino ver cómo ve la vida el enfermo, en realidad no hay enfermedades, hay enfermos, los dijo Claude Bernard. No es de Bach, pero es una postura que sí tenemos que tener en cuenta. Es de lo más importante. Es ver quién es el que sufre, no el síntoma que está padeciendo. Tú no eres un diabético, tú no eres un depresivo, tú eres un ser que está sufriendo y padece de esta manera. Y se está expresando su síntoma de esa manera. Y el síntoma es un símbolo que tenemos que saber y aprender a reconocer, a dialogar con él y hacernos amigos de él. ¿Mm? La esencia del chakra del corazón. Mira, Yara, las que trabajan el corazón son las del amor. Por lo general son el floripondio, el holly, el willow, el peyote. Hay varias esencias que pueden estar trabajando allí, pero sobre todo achicoria y holly, o chicory y floripondio, son las esencias que trabajan en el arquetipo ánima. Ale, ¿nos puedes repetir el autor del libro El cuerpo del eléctrico? El cuerpo eléctrico es de Robert Becker. Ahora se los escribo. Robert Becker, ahí está. Robert Becker. ¿En cuánto tiempo aproximadamente vemos si la flor era adecuada y está sirviendo a la persona? Bueno, Ana Paula, eso es de la clínica, nos falta como 4 meses para llegar ahí, pero tenemos que revisar, una vez que la persona ya se siente mejor, Ana Paula, le vas a dar 2 o 3 frascos más. ¿Por qué razón? Resulta que, según la neurociencia, las redes neuronales se arman en más de 21 días. Y si un frasquito de dilución que le vas a dar al paciente sirve 15 días, tenemos que pensar que son 2 frascos por mes. Entonces, por lo menos te voy a dar 3 frascos para que tú refuerces tu condicionamiento de bienestar, ¿sí? Y esto lo saqué del conductismo.
Vas a ver que es muy, muy práctico lo que te voy a enseñar y vas a tener unos resultados formidables con tus consultantes o pacientes. Bien. Los elixires, al tener una resonancia mayor en algunas plantas, como el peyote de 1000 MHz, significa que hay que dar menos dosis. Así es, María Alejandra, genial lo tuyo. Hay esencias de flores que ponemos, en vez de 4 gotas, ponemos 2 gotas. Es más, el peyote, el derrumbe, el aretillo, ponemos menos gotas. Por lo general de Bach, yo pongo la misma cantidad de gotas, pongo 4 gotas. Ahora, si combino Bach con elixires aztecas, por ejemplo, pongo más gotas de Bach y menos de aztecas, porque aztecas pasa por arriba de Bach, sino energéticamente hablando. Ya lo vamos a comprobar todo eso, van a tomar flores, espero que hagan también sus trabajos internos con florales, y sí, pero no significa que voy a poner una gota porque tiene tantos megahertz, no. El megahertz refiere a la frecuencia de resonancia que tiene ese elemento. Yo jamás voy a alcanzar esos megahertz porque soy humana, yo no soy planta. Pero me eleva tanto que no tengo ni techo ni piso, y en algún momento sí me puedo dar vuelta con la información. Entonces, por eso vamos a cuidar a veces la cantidad de gotas que vamos a colocar en el frasco de dilución. Todo eso es de la clínica y lo vamos a aprender de una manera muy práctica y lo van a entender perfectamente cómo trabajar los cuadros crónicos y los cuadros críticos. Quédense tranquilos, todo eso viene más adelante. Es la introducción esta, y hoy no van a aprender a trabajar con flores, pero estoy intentando a que entiendan el paradigma de la salud, más o menos de los fundamentos de Bach, y que nos instalemos en un lenguaje común todos para comprender un poquito más esta realidad, ¿no? Esta realidad energética. ¿Hay alguna manera de que estos elixires se vean afectados en su frecuencia? Digo, ¿puede suceder que los elixires pierdan su potencia o frecuencia? Bueno, sí, mira, se sabe que los aparatos electromagnéticos como microondas, antenas de alta tensión, computadoras, pueden llegar a alterar y bajar su frecuencia vibratoria. Es más, tú sabes que las flores de Bach vienen de Inglaterra y pasan por las cintas electromagnéticas de los aeropuertos. Entonces se tendrían que afectar todos y ninguno serviría. Y realmente todos sirven. O sea, los stock por lo general no interfieren porque es una energía viva y la energía viva no muere. Sobre todo si está resguardada en vidrio como debe ser. Yo les voy a explicar bien cómo guardar o cómo conservar sus elixires florales o las tinturas madres que tanto se hablan. Esas las vamos a conservar en madera, o con cauchos, o con cuero, ¿no? Hay algunos elementos que nos pueden servir para que el electromagnetismo nocivo no afecte. Puede llegar a afectar un poco más la dilución, ¿no? Si tú llevas una dilución a un aeropuerto, puede llegar a afectártelo, pero matar la energía viva que está acá no la va a matar. Y esto es por los descubrimientos que hicieron respecto al agua, que ya te los voy a explicar. Bien. Bueno, parece que no hay más preguntitas. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si quieren, y 6, a las 9:06 nos vemos nuevamente aquí, por favor, y ya vamos a dar, este es el último corte que damos para que puedan ir al baño. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a revisar por qué la flor. ¿Por qué creen que Bach se inspiró a la flor? Aunque Bach no habló en ningún libro diciendo por qué la flor, solo habló que fue a la campiña, tomó una flor a la mañana y con el rocío que absorbió dentro de la lengua, que sintió una información, y eso es lo que mencionó, no mencionó mucho más. Pero nosotros sabemos que la flor es
El último momento de la planta empieza en la semilla con el fruto y termina y culmina con la flor. Por lo tanto, la flor tiene la memoria de lo que fue la planta, de lo que fueron las raíces, los cotiledones, el tallo, las hojas. Por lo tanto, la flor tiene ese reservorio energético y por eso concentra toda la energía allí. Cuando veamos marcas identificatorias, vamos a observar que el elemento que rige a la flor es el sol, es el fuego. Entonces, el fuego del sol refiere a lo que se llama transmutación o transformación. Entonces, las flores nos ayudan a modificar, a romper, a quemar, como el fuego, esas variables o esos patrones que teníamos consistentes y que no podíamos modificar. La flor es un fractal. Un fractal es como un objeto geométrico cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es como matemático, ¿no? Si te acercas o te alejas de ese objeto, observas siempre la misma estructura. Eso es un fractal y acá lo vemos. Acá vemos el fractal. El fractal se puede revisar en toda la naturaleza. En la naturaleza están los fractales. Y eso nos da la idea de perfección. La flor también decimos que es como una información o una energía coherente, porque es cuasi perfecta, ¿no? Vemos que los pétalos como vienen uno igualito al otro. Eso es una idea de perfección. Y esta esencia floral, vamos a encontrar algunas definiciones para darles respecto a lo que es la terapia floral o las esencias de flores más bien. La esencia de flor es un agua vibrada. ¿Vibrada con qué? Con el elemento que coloqué, que es flores, ¿no? En lo posible ponemos flores de la misma especie. Nosotros en Elixires Aztecas hicimos 2 orquídeas con 2 especies diferentes de orquídeas dentro del mismo bol para trabajar una circunstancia determinada. Entonces, bueno, es como la idea que tuvo en algún momento Nora Wicks para realizar el Rescue Remedy. No sé si ustedes saben que el Rescue Remedy no lo elaboró Edward Bach, lo elaboró Nora Wicks. Para él, el remedio rescate era el Rock Rose, que era una esencia floral. Esta agua vibrada aporta entonces un mensaje que la flor tenía. Y la flor está resonando con un patrón análogo al pensamiento, a la emoción, a la forma de ser o al desequilibrio que tiene el sujeto. Entonces la ayuda a resonar en esa armonía que tiene la flor. Hay una definición muy bonita que mencionó Patricia Kaminski, yo tomé como 4 o 5 cursos con ellos, que son los elaboradores de flores de California, y ellos hablan que las esencias de flores son conciencia líquida. Es adecuado decir conciencia líquida porque te adjudica una conciencia. Estás tomando un líquido energético floral y te da conciencia. Y son también catalizadores. Catalizador significa que aumenta la velocidad de reacción. Y son catalizadores evolutivos. Todas estas definiciones las tienen en el manual, ¿eh? Evolutivos porque te ayuda a promover una visión perceptual distinta de tu realidad o de tu modelo de mundo. Así que esta agua cristal coherente tiene una resonancia armónica que te va a ayudar a armonizar un poco la disarmonía que hay dentro de tu pensamiento, de tu emoción, de tus vínculos o de tus comportamientos. Este rocío de la flor o el agua potenciada en el sol posee entonces un patrón. Ahora vamos a ver una elaboración. Entonces, tiene un campo de fuerza grabada. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la flor, miren, acá les muestro.
Cortamos la flor y una vez que cortamos, la flor está acá, la metemos en un bol. Nosotros utilizamos boles de cristal de cuarzo transparente y las dejamos allí a solarizarse. Esta potenciación solar se llama, es para que el agua, que es una molécula de 105 grados, reciba ese patrón informativo. Ahora vamos a ver por qué el agua utilizó Bach, porque tiene características para absorber y para guardar memoria. Entonces, la flor se coloca entonces en este recipiente y es ahí donde guarda y almacena la información. ¿Sí? Entonces, para hablar bonito y dulce y cálido, como me comentaba acá Mariana, son campos de información del cosmos, ¿no? Que es una manifestación de la naturaleza o de la inteligencia divina o de la inteligencia de Dios. Porque las flores no son mías, las flores son de la naturaleza. Claro, son mías y las cultivo orgánicamente, ¿no? Pero en realidad las flores no fueron creadas por mí. Quizás fueron cultivadas, pero creadas jamás. Así que qué maravilloso poder entregarnos, Dios o la naturaleza, entregarnos este potencial tan grande, amoroso, porque son amor puro, con una geometría sagrada, con un orden perfecto, para que yo pueda elaborar unas esencias de flores que me elevan los atributos humanos, que me elevan como persona y que me ayudan a mejorar la calidad de vida. Así que eso es la flor, para mí. Y saben que las flores aparecen en el planeta, si vamos a ver un desarrollo paralelo entre el mundo vegetal y el mundo animal, cuando estaban las algas, aparecieron algunos peces en el océano primitivo. Cuando aparecieron los musgos y los helechos, en el mundo animal aparecieron los primeros anfibios. Cuando aparecieron las coníferas, que acá vemos, aparecieron los reptiles. Y el reptil tiene cerebro reptiliano, y estamos hablando de unos 500 millones de años, o más de 500 millones de años. Y cuando aparecen las angiospermas, que son las plantas con flor, aparecen también los insectos evolucionados como las abejas y los mamíferos. Y el mamífero ya tiene sistema límbico. Y el sistema límbico, a diferencia del reptil, es que puede sentir. Mi perro mueve la cola cuando yo llego. Así que el reptil no siente, mientras que el mamífero sí. Podemos entonces aplicar una correlación que la flor es el mundo emocional de la naturaleza. O la flor se expresa a través de sus formas, de sus colores, de sus aromas, ¿no? Entonces, esa expresión de la naturaleza es la emoción. Por eso voy a usar algo representativo de la naturaleza que se llama flor, que representa la emoción de la naturaleza para el mundo emocional. Esa es mi conjetura y me gusta revisarlo en este formato. Y el sistema límbico, estamos hablando que aparece hace más de 200 millones de años. Y nuestra corteza humana, neocórtex, aparece hace más de 100.000 años. Nada. Entonces, nosotros tenemos que trabajar lo reptiliano y lo límbico todavía. Nos falta mucho para ser realmente evolucionados. Otra razón por la cual escogió la flor, creo yo, Bach, porque estas son conjeturas propias, es porque la flor también tiene 3 cortezas. Todos estos esquemas los tienen chiquititos ahí en sus apuntes, no es necesario que los estudien, simplemente que entiendan que la flor aparece en el planeta por algo. Las plantas están para mejorar nuestra evolución. Si yo corto una ramita y la huelo, ya está
La función de la planta ya está cumplida. Me ayudó a mí a poder oler los taninos o los hidrocarburos y eso me ayudó a sentirme mejor. No murió esa plantita, al contrario, evolucionó dentro de mí. Entonces, tenemos que tener esta conciencia que la flor también tiene 3 cortezas, como las 3 cortezas que recién les comenté, que son el tronco cerebral, que es el cerebro reptiliano, el cerebro intermedio, que figura acá, que es el sistema límbico, y el neocórtex, que es la corteza nueva, que es la del razonamiento, el hemisferio prefrontal, que le dicen, ¿no? Y que es la del razonamiento humano, y que creemos que somos más evolutivos. En el campo de la flor vemos lo mismo, el óvulo y el polen sería el tronco cerebral, el sistema límbico serían los carpelos y los estambres, y los sépalos y pétalos estarían ligados al neocórtex de la flor. Pero en el caso, decimos de la flor, ¿qué es? La flor es el aparato reproductor de la planta. Entonces decimos que es la creación, la creatividad. Y yo que les dije que sin imaginación no podemos crecer. Entonces, creo que es bien importante empezar a hacer analogías para descubrir que como es arriba es abajo. Esa máxima o esa ley o ese principio, porque es un principio, está escrito en el Kybalión y forma parte de estas máximas de Hermes, que dijo como es arriba es abajo, porque hay analogías, así como los planetas, la sangre, los átomos, o sea, hay muchas analogías dentro del cuerpo similares al cosmos. Hay otra que me gusta mucho, que todos estos comentarios que estoy haciendo están sustentando por qué la flor en el paradigma médico, ¿no? ¿Por qué la flor, creen que Bach se inspiró en la flor para aterrizar en el plano de la curación a la flor? ¿Por qué puso la flor, ¿no? Y no otro elemento de la planta? Bien, este parangón lo hizo Rudolf Steiner hacia el 1900. Él habló el ser humano como planta invertida. Acá vemos no los cabellos, sino más bien las neuronas analógicas a las raíces, que toman lo inerte y lo transforman en algo vital. Las raíces toman lo inerte y lo transforman en algo vital para la planta. Y las neuronas toman ideas que no tienen sentido y la transforman en otras ideas congruentes y lógicas. El tronco, que sería nuestra columna vertebral, ligada al tronco al que sostiene la planta. Otra analogía tiene que ver con los pulmones, que son las hojas. Las plantas respiran a través de sus hojas. Y por último, el aparato reproductor, nosotros lo tenemos debajo y la flor está arriba, que es el aparato reproductor de la planta. Por eso dice como planta invertida. Pero lo más importante para mí, que la flor refiere a la conciencia. Y ahí no es como planta invertida, porque no creo que muchos tengan la conciencia en los genitales. Pero bueno, la conciencia de la flor refiere a que muchas de ellas tienen heliotropismo, y el heliotropismo es esta flor que sigue al sol, al Padre. Bueno, esa es de Rudolf Steiner, está linda la teoría. Entonces, para hacer una síntesis, las esencias lo que van a hacer es fortalecer y estimular el potencial latente. Todos estos son como los objetivos de la terapia floral. Si tú tienes amor, poder gestionarlo, expresarlo, darte cuenta que lo tienes y poder colocarlo en los lugares que tú creas conveniente, ¿no? O en las personas que creas convenientes, por ejemplo, en el caso del amor.
Y las esencias de flores lo que van a hacer es aumentar este registro consciente de ti mismo y van a detener las causas de lo que te está afectando. Esa es la idea general. Y la flor contiene esa información y te va a dar esa longitud de onda o esa resonancia para ayudarte a procesar tu cambio sin ser tan sufriente. Es decir, que tú puedes cambiar sin flores, claro que sí. Mucha gente no toma flores y evoluciona y crece en la vida. Pero la idea es perder menos tiempo, hacerlo más eficaz y hacerlo sin dolor emocional, gestionarlo sin tantas afectaciones. Vimos por qué la flor, ahora vamos a ver por qué el agua.